Mi nombre es Florencia y junto con mis compañeros Patricio, Jorgelina y Janet conformamos un grupo de la Mentoría 10. Nuestra mentoría pretende encontrar la relación entre los hábitos de vida y la alimentación respecto a la prevalencia de las principales enfermedades no transmisibles en la Argentina. Para ello, tomamos como fuente de datos la encuesta nacional de los factores de riesgo realizada por el INDEC en conjunto con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social en el año 2018. La primera pregunta que intentamos responder fue si las prácticas preventivas que las personas realizan estaban relacionadas con sus ingresos o con el hecho que posean obra social o algún tipo de cobertura de medicina prepaga. En principio, podemos observar que casi un 70% de la muestra cuenta con cobertura de obra social o prepaga. Sumado a esto, podemos también observar una fuerte relación existente entre los ingresos y el tipo de cobertura de salud de los encuestados. Como vemos, para ingresos más altos es mayor la cantidad de la población que cuenta con obra social o prepaga. Para observar los controles preventivos, cabe mencionar que disponíamos de información de 3 tipos de controles: mamografía, PAP y control de colon. Analicemos la relación entre el tipo de cobertura y estos controles preventivos que se habían realizado la población y pudimos observar que la mayor parte de las personas que se hacen estudio son en realidad aquellas que tienen obra social o prepaga. Además, descubrimos que la gran parte de los hombres no realizan controles preventivos, tomando como válido que solo se realizan control de colon. Por eso en el gráfico solo visualizamos un control. En cambio, las mujeres mayormente sí se realizan al menos 2 controles. Por último, analizamos la correlación de las variables que observamos previamente. Respecto a los controles, a priori no se observa una gran correlación entre el hecho de realizarse efectivamente controles preventivos y el rango de ingresos de los encuestados. Sí observamos una correlación entre el control del PAP y la mamografía. Por eso podemos inferir que los 2 controles que vimos en las mujeres en el gráfico anterior hacían referencia justamente a estos. También se observa, teniendo en cuenta que las categorías de cobertura de salud eran 1 para obra social o prepaga y 2 para cobertura pública, que hay una fuerte correlación negativa con el rango de edad. Es decir, que hay mayor probabilidad que las personas de mayor edad cuenten con cobertura de obra social o prepaga. Otra de nuestras preguntas disparadoras fue: ¿la autopercepción de alimentación saludable está respaldada por el consumo de al menos 5 porciones diarias de frutas y verduras? En primera instancia seleccionamos las variables de interés: consumo mínimo de frutas y verduras, percepción de la dieta, cantidad de días a la semana de consumo de frutas, cantidad de días a la semana de consumo de verduras y glucemia elevada. Y generamos un gráfico de matriz de nulos para visualizar esa característica en cada variable. Al observar más de un 82% de nulos en la variable glucosa elevada, decidimos eliminarla del conjunto de datos a considerar. Analizamos luego la cantidad de personas que consumen el mínimo recomendado de frutas y verduras versus su percepción sobre una dieta saludable y vemos que el mínimo de consumo es realizado por la menor cantidad de personas encuestadas. Al graficar la variable de percepción de dieta saludable respecto a los días de consumo de frutas y verduras, vemos que las personas que consideran su alimentación saludable tienen altos valores de cantidad de día de consumo, pero como muestra el primer gráfico, la gran mayoría no alcanza el mínimo de porciones recomendado, por lo cual se infiere que la percepción sobre la dieta es en la mayoría de las personas errónea. Otro de los bloques que podía encontrarse en la encuesta consistía en una serie de mediciones químicas y antropométricas como la altura, el peso, la presión arterial, el colesterol y la glucosa. Ante esta información, nos propusimos ver qué particularidades tenían estas variables y qué relaciones existían entre ellas. Mediante una primera visualización de sus distribuciones, pudimos observar que existían algunos problemas en los datos, como modas muy menores al resto en las medidas de presión y también la presencia de medidas muy altas y poco frecuentes en el caso de los niveles de glucosa en sangre. Luego de realizar una primera curación, llevamos adelante un breve análisis de una variable de tensión elevada construida a partir de las mediciones de presión sistólica y diastólica. A partir del cruce con la variable sexo surgió un hallazgo. Entre los varones, el porcentaje de mediciones elevadas era considerablemente más alto que entre las mujeres. Además, a través de diagramas de caja pudimos apreciar cómo existía un nivel de correlación entre la tensión elevada y variables como la edad, el colesterol y el índice de masa corporal. La distribución de estas 3 variables tomaba valores más altos entre quienes tenían tensión elevada. Por último, realizamos un análisis similar con el índice de masa corporal.
Para ello, utilizamos una variable que agrupaba los valores del IMC en 3 categorías. La 1 contenía los niveles de IMC bajos, la 2 a los medios y la 3 a los altos. Las personas que se encontraban en este último grupo poseían también mediciones de colesterol, glucosa y presión más altas. Para tratar de responder estas preguntas, analizamos qué variables teníamos. Se realizaron transformaciones y tomamos algunas decisiones respecto al dataset, como por ejemplo el recorte de aquellos registros que contaban con un amplio porcentaje de valores nulos y la reducción de variables centrándonos solo en las de interés según los cuestionamientos planteados. Luego de realizada la curación, tratamos de definir si disponíamos de información que nos permitiera predecir la aparición de alguna enfermedad no transmisible. Analizando las variables, descartamos la posibilidad de predecir cáncer, dado que no tenemos información ni diagnósticos como para clasificar las patologías. En cuanto a la diabetes, tampoco tenemos datos determinantes para poder definir una etiqueta de clasificación, por lo cual determinamos intentar predecir la hipertensión tomando como etiquetas de personas con hipertensión la variable TA elevada, que tiene un valor 1 cuando la tensión es elevada por un tiempo prolongado. A la hora de elaborar un esquema de trabajo de aprendizaje automático con los datos de la encuesta, surgió la posibilidad de construir un algoritmo de clasificación binaria que nos permitiera predecir la existencia de una determinada patología no transmisible. El indicador más confiable con el que contábamos en la base de datos eran las mediciones de tensión arterial elevada. En el marco de la encuesta, se realizaron 3 mediciones de presión sistólica y diastólica a los encuestados. El promedio de estas mediciones era cotejado luego con criterios de los realizadores de la encuesta. De esta forma, se contaba con una variable binaria sobre la presencia de tensión elevada, cuyo umbral consistía en que la tensión sistólica sea mayor o igual a 140 y la tensión diastólica mayor o igual a 90. Para dar con el modelo más apropiado, probamos distintos algoritmos: XGB Classifier, Support Vector Machine, Decision Tree Classifier y K-Neighbor Classifier. Para cada uno implementamos Grid Search para optimizar hiperparámetros con Cross Validation de 5 folds. Luego de comparar los resultados de cada uno, el clasificador XGB Classifier fue el que obtuvo mejores resultados. Sin embargo, no se superó un F1 score de 60%, por lo que no se dio una herramienta adecuada para predecir casos individuales. Utilizamos esta métrica debido a que en este caso tanto falsos positivos como falsos negativos son valores altamente no deseables, por lo cual debemos utilizar la métrica combinada que nos permita determinar si el algoritmo utilizado permite clasificar casos con la menor cantidad de errores en ambas situaciones. A lo largo de la mentoría, debimos armar una propuesta de trabajo vinculada a datos reales. Esto supuso enfrentarnos a dificultades como la falta de valores en muchas variables, columnas redundantes y otras inconsistencias. Pese a esto, logramos la articulación de un conjunto de datos de trabajo de aproximadamente 13.000 casos, que nos permitió evaluar las performances de distintos modelos para la predicción de un diagnóstico de tensión arterial elevada. Si bien no logramos valores en nuestras métricas lo suficientemente elevados como para un reconocimiento adecuado de la enfermedad sin necesidad de mediciones físicas, sí consideramos que el trabajo realizado puede ser una primera aproximación a la tarea de construir indicadores de salud que puedan dar cuenta de la prevalencia y distribución de enfermedades no transmisibles.